demás estudiantes que no pueden estar, pueden ver. También voy a compartir la pantalla. Buenos días, profesor. Buenos Bueno, días, querido Daniel. Qué gusto verte. Qué gusto poder tenerte un curso más. Bueno, entonces vamos a dar inicio al curso. Después vamos a saludarnos en medida que nos dé el tiempo. Y también pueden usar la herramienta que tienen allí del chat, de los mensajitos para informarnos de dónde son, cómo conocieron Academia Cristo, en qué curso van y cositas por el estilo. Ustedes pueden colocar ahí. Entonces, permítame el ingreso a los demás estudiantes. Y bueno, vamos a dar inicio a este curso, que es uno de los cursos favoritos. Me encanta porque volvemos a la raíz de la creación y cada vez que abrimos la Biblia en Génesis, realmente nos llenamos de gozo, de saber que tenemos a ese Dios maravilloso que nos cuida, que nos protege y que todo lo que Él ha hecho ha sido para el bien de usted, para el bien mío y para el bien de todos sus hijos amados que todavía Él continúa cuidándonos, protegiéndonos, proveyéndonos todo lo que humanamente necesitamos, pero sobre todas las cosas, la necesidad espiritual que cada día nos suple a través de su palabra, a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, de la creación, hoy vamos a estudiar la creación, este libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 25. Justo vamos a quedarnos ahí en el versículo 25 para la lección 2 hablar un poquitico más de la creación del hombre. Vamos a dar inicio a este curso con una oración y después nos vamos a presentar los estudiantes que todavía no se han presentado. Entonces, empecemos. Amado Padre Celestial, qué maravilloso y poderoso eres. Nos asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearnos, por cuidarnos y por hacernos tus hijos por la fe en Jesús. Te pedimos que bendigas a cada uno de los estudiantes de este curso. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra. Fortalécenos en la fe y guíanos a conocer y cumplir tu plan de salvación. Que este tiempo juntos sea usado para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mm, queridos hermanos y hermanas, gracias por conectarse. Vamos a saludar a algunos hermanos, ya se conectaron antes, unos 15 minutitos antes de la clase, y pudimos conocernos, saludarnos, pero vamos con los demás hermanos que recién acaban de llegar y lo básico, ¿verdad? El nombre, de dónde son, cómo conocieron Academia Cristo y cositas por el estilo así para ir avanzando. También les pido de favor que usen el chat para que podamos conocernos y lo voy a colocar aquí para que vayamos leyendo juntos los mensajes también y de dónde son. Entonces, arrancamos con nuestra hermana Hilaria, que está en este orden. Cuéntenos todo, hermana, ¿cómo está? Bienvenida a primera clase. Muy buenos días, pastor. Mi nombre es Hilaria Hualpa. Yo soy de Perú, Cusco, y tengo 56 años. Quiero aprender más de la palabra. ¿Qué más digo? Conocí esta academia mediante el Facebook. Ahí viendo, entré y hice la primera parte del estudio, ¿no? Y ahora quiero seguir continuando, quiero seguir aprendiendo de mi Padre de Dios para yo poder vivir una vida mejor y ser una luz para los demás y ya no ser un tropiezo tal vez, para hacer caer a aquellos que se acercan a nuestro Señor. Muchas gracias y bendiciones y disculpe la emoción. Bienvenida, querida Hilaria. No se preocupe, acá somos una familia y siempre nos emocionamos. Entonces, tranquilita. Bienvenida, querida Hilaria. Saludamos a nuestra hermana Clara.
Clara, a ver aquí, perdón por no Pastor, escribir la... buenos días. Qué gusto verle de nuevo, pastor, tan Querida bello. Clara, Dios me lo bendiga. Bueno, mi nombre es Clara Bonilla, vivo en Miami. Em, este es mi octavo curso. Mi primer curso me lo dio el pastor Nixon Vivar, tan bello. Estoy feliz de estar de nuevo por acá con todos ustedes y bueno, muchísimo gusto. ¿Qué más? ¿cómo Todo bien, conoció la gracias Academia al Señor. Cristo? Ya, con eso estamos Conocí Academia perfectos. Cristo por el pastor Juan David, que está acá en Miami, en Doral. Bueno, él nos ayudó a entrar porque él pues nos da clases allí también. Y a la iglesia que voy pues es luterana y el director de la iglesia pues está allí, y bueno, con todos ellos. Así lo Gracias, conocí. querida Clara. Qué alegría, me lleno de emoción al escuchar que ya va avanzando con el octavo curso. Qué bendición. Parece Sí, que fue ayer que comenzó, parece que fue ayer, usted gloria fue a el que me Dios. dio el primer curso. No sé si recuerdan. Bueno, ¿y cómo está su mami? Está súper bien, está muy bien, feliz, contenta, estudiando también muchísimo. No podemos separarnos de la palabra. Jamás. Amén, amén, querida Amén. hermana. Amén. Muchísimas gracias, Bienvenida, pastor. Amén. bienvenida. Gracias. Escuchemos a Daniel. Daniel, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, soy Daniel Tamirano de Guayaquil, Ecuador. Y bueno, creo que ya voy a cumplir como unos 13 años. Y conocí Academia Cristo porque mi mamá por mi mamá que estudió primero. Bienvenido, querido Daniel. Gracias por estar conectado. Saludamos a Marta Díaz. Querida Marta, qué gusto volverla a ver también. Muchas gracias, profesor. Buen día y para todos los compañeros. Es una bendición volver a tomar el curso nuevamente con usted. Excelente catedrático. Que Dios le siga usando y que Dios abra nuestro entendimiento para seguir atesorando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias, profesor. Gracias, hermana querida. ¿De dónde es usted? Guatemala, ¿no? Perdón, soy de Guatemala. Correcto. Muy bien. Aprovechando que Néstor Gutiérrez tiene el micrófono abierto, adelante, hermano. Cuéntenos de dónde es, cómo conoció Academia Cristo. Buenos días, hermano. Soy del Perú y bueno, ya hace 3 años más o menos tuve el curso, los primeros cursos. Y bueno, ha pasado el tiempo, pero veo que es muy importante tomar estas lecciones, ¿no? Porque nos ayudan a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y también para poder apoyar a nuestros hermanos que recién están empezando, ¿no? Yo me siento contento, alegre y, y con la ayuda del Señor yo creo que voy a seguir adelante, ¿no? Solamente que el tiempo me parece que no voy a poder participar en todos las clases en vivo, ¿no? Por eso estaba diciendo a nuestra hermana que voy a hacer lo posible para poder estar en la transmisión en vivo. Dios le bendiga, pastor. Dices, querido Néstor, sí, 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 eso es lo lindo. Usted puede tomar las clases en la mañana o en la tarde o también ver las grabaciones. Voy a saludar aquí unos hermanos que se conectan a través del chat. Carmen Elizabeth de Honduras. Ah, bueno, Facundo Mejía de Guatemala. Excelente. Vamos a saludar a 5 personas más y luego avanzamos con el inicio de la clase. También si pueden desactivar, apagar los micrófonos para que no haya interferencia, les agradecería infinitamente. Vamos a saludar a Ava Satorius. Buen día, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Me llamo Eva Satorius y soy de los Estados Unidos. Estoy tomando clases con Academia Cristo porque quiero saber más de mi Salvador y también para practicar español. Conozco Academia Cristo porque mi esposo es profesor también.
Gracias, querida Ava. Y ahorita están ustedes en Ecuador. ¿Verdad? Qué lindo. Excelente. Muchísimas gracias, Ava. Que el Señor bendiga. Y también Ava va a... Ahí está el pastor Zach. Bueno, excelente. Entonces, saludamos a María Fernanda. Bienvenida, María Fernanda. Querido pastor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy infinitamente feliz, agradecida con Dios de haber conocido a la Academia Cristo. Bueno, soy María Fernanda de Ecuador. Este es mi 10º curso y encontré Academia Cristo como una petición de mi alma al Señor. Hoy en día hay muchos cursos, hay muchas cosas ahí afuera en el mundo, y yo le pedí al Espíritu Santo que me guíe a su verdad, no a la mía, no a la de los hombres, pastores, sacerdotes. Yo le dije, Señor, llévame a tu verdad, llévame a lo que tú quieras que yo aprenda para poner en práctica. Y fue así como los encontré en Facebook, creo, y luego seguí el curso de WhatsApp y ha sido una de las bendiciones más lindas que el Señor me ha podido brindar y estoy feliz, muy agradecida con todos los pastores, se han convertido en una parte de mi familia a pesar de que estamos lejos, a pesar de que estamos detrás de una pantalla, el cariño, el seguimiento, la atención personalizada, creo que es lo que nos ha unido y es lo que Dios manda hacer, ¿no? Entonces, gracias una vez más y a todos los que están aquí por primera vez, dejarles con el corazón alegre porque están en la mejor academia y están en el mejor lugar para aprender de nuestro Salvador. Gracias, querida María Fernanda. Qué lindo. Muchas gracias por sus palabras. Realmente atesoramos su comentario. Muchas gracias. Vamos a saludar también a ver, Pedro, querido Pedro Melquisedec. Hola, hola, buenos días. Bueno, yo soy de Chile, sector Quilpué, Valparaíso. Estoy aquí porque tomé un curso anterior y me pareció bueno la posibilidad que tienen de uno ver el curso y después a la posterior poder revisarlo nuevamente. Me pareció interesante porque he tomado varios cursos en distintas partes en la academia y todo el tema, y no te guardan la información, no te la entregan después. Y encuentro que este es como más humano el trato con los hermanos que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Eh, Llegué por el Facebook también, creo que fue la primera vez que supe de ustedes. Y a posterior ya dije voy a probar y me gustó el sistema, así que aquí estamos y esperamos compartir y seguir conociéndonos. Gracias, querido hermano. Qué alegría Bendiciones. que esté contento con la academia. Bueno, saludamos a Jaime Peña, el último estudiante, y luego vamos a dar inicio a la lección 1. Querido Jaime. Querido Jaime, ¿está allí? ¿Nos escucha? Le voy a ayudar para... Ahí está, chévere, gracias. Sí, mucho gusto. Buenos días, pastor. Buenos días a cada uno de mis compañeros. Es un gusto saludarlos. Les saludo desde acá de El Salvador. Es pues prácticamente casi como ya el 11º curso que llevo con la academia. Muy satisfecho con la enseñanza, de mucha edificación y me ha ayudado mucho en mi caminar en la fe. Estoy muy satisfecho con la enseñanza de ustedes y espero pues lograr, si el Señor me lo permite, completar el ciclo completo de enseñanzas con ustedes. Muchas gracias, pastor. Gracias, querido Jaime. Gracias, perdón, a todos por conectarse por cuestiones de tiempo, pero ya durante las 4 semanas nos conoceremos un poquitico más. Y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, estamos prestos a servir. Entonces, saludamos a Leonor Ascanio de Colombia. Bienvenida, hermana.
conoció a Academia Cristo por Facebook. También a Elin Pacheco de Colombia, bienvenida hermana. Génesis de Argentina, de Buenos Aires, excelente el 10º curso. Muy bien, entonces bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Quizás hoy tomando el primer curso para ustedes puede parecer lejano, ¿verdad? Que los demás hermanos estén hablando del 11º curso, pero el tiempo pasa volando. Rápido van a darse cuenta que ya están avanzando. Como siempre decimos, más que avanzar en los cursos es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, aplicar a nuestra vida y con gozo compartir con otros lo que hemos aprendido, ¿verdad? Un poquito de mi vida. Yo soy ya ecuatoriano de nacimiento. Me mudé a Estados Unidos en el año 99. Viví allá 24 años. Me casé con mi esposa Carla. El Señor nos concedió 2 varones, Lucas y Samuel. Lucas tiene 16 años y el Samuelito 13. Y trabajé en Estados Unidos. Bueno, estudié, me gradué como pastor en el 2017, mayo del 2017. Trabajé 5 años como pastor en una congregación hispana en Milwaukee, Wisconsin. Tuve la dicha de trabajar en una congregación multicultural. Hermanos de Puerto Rico, de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Fue una bendición maravillosa. Entonces, de pronto ustedes me van a notar algunas palabras, algunos acentos de muchos países que se han grabado en mi mente. Entonces, trabajé 5 años, serví al Señor hasta el año 2022. En el año 2022, Academia Cristo me llamó para servir como misionero. Trabajé desde Milwaukee, Wisconsin, 1 año enseñando pues en línea y también viajando a visitar a nuestros hermanos estudiantes, líderes que ya tienen sus grupos. Y en el año 2023, Academia Cristo me llamó para trabajar tiempo permanente, pero mudarnos a Ecuador. Entonces, en el año 2023 nos mudamos con mi familia, mi esposa y mis 2 niños a Ecuador y estamos aquí en Quito. En Quito estamos muy agradecidos con el Señor, que es una de las sedes de Academia Cristo. Aquí estamos ahora 5 misioneros, 5 familias y estamos muy, muy felices sirviendo al Señor. Es un poquito de mi vida. Regresé después de, como dije, 24 años a mi patria. Estoy feliz de poder servir al pueblo del Señor a través de las clases en vivo. Estoy aquí a su servicio. Muy bien, ese es un poquito de mi vida. Los objetivos de la lección, tenemos 3 objetivos. Identificar el propósito y los objetivos del curso, utilizar el método de las 4C para leer y entender Génesis 1 al 25, identificar las razones bíblicas por las cuales la teoría de la evolución no concuerda con el relato de Génesis. Muy bien, también vamos a ver estos cursos. Ustedes ya han pasado, algunos de ustedes, para ustedes los que están tomando su primer curso, tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, que son un poco más doctrinales, identificación espiritual y legalismo. Estos cursos hablan de nuestra identidad espiritual ante Dios a la luz de las Escrituras. Y la palabra crece, 2 cursos especiales. El uno es ya más práctico, es que ustedes van a reunir un grupito y enseñar los 4 conceptos claves: el pecado, la gracia, la fe y las obras. Muy bien, descripción del curso. Este curso, como ya colocamos en el grupo de WhatsApp, es un curso maravilloso en el cual vemos el amor de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la creación que Dios hizo, siempre pensando en el bienestar de nosotros, ¿verdad? A través de historias claves vamos a ver el amor de Dios, la fidelidad de Dios y también vamos a ver tristemente nuestra reacción, cómo somos ante Dios, cómo ofendemos a Dios. A veces damos la espalda a Dios
aún siendo Él un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios lleno de paciencia, pero nosotros damos la espalda y fue lo que sucedió la caída. Pero después de eso, el Señor mantuvo firme su promesa que hizo a Adán y Eva después de sacarlos del huerto del Edén, de enviar un Salvador. Objetivos del curso: tenemos leer y comprender historias clave de los primeros capítulos de Génesis utilizando el método de las 4C. Alguien de ustedes mencionó las 4C, es una herramienta maravillosa, es un método lindo que nos ayuda a abrir la Biblia, tomarle un texto bíblico, una historia bíblica e ir leyéndola, aplicando, estudiándola, profundizándola para que quede grabada en nuestras mentes, en nuestra aplicación práctica, pero también para que podamos compartir con otros de una forma clara, concreta y concisa. Entonces, las 4C son captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, y también este curso, como todos, tiene un proyecto final. El proyecto final consiste en, ustedes van a escribir el estudio bíblico, van a ir identificando los personajes, los objetos, el problema y también la aplicación práctica de la ley de Dios y del Evangelio, tomando el texto bíblico de Génesis, capítulo 37. Una hermosa historia que a ustedes les va a gustar mucho. Bueno, no es tan linda porque es que José vendió a los hermanos venden a José. Bueno, aquí está un poquito el panorama del curso, lo que vamos a aprender, la creación. Ahí está muy claro el texto bíblico, justo como dije, llegamos solamente hasta el versículo 25 hoy. Dios creó al hombre y a la mujer. En la lección 2, Adán y Eva pecan, la caída en el huerto del Edén. Noé y el diluvio, aquí vamos a ver la construcción del arca. La torre de Babel, ¿verdad? Vamos a ver la rebeldía del ser humano. El Señor le dijo una cosa y la gente se puso a hacer otra cosa. Abraham recibe la promesa, una historia maravillosa. Dios prueba a Abraham también. Isaac bendice a Jacob. Entonces concluimos ahí, pero siempre vamos a ver la promesa vigente de Dios en cada texto bíblico. Como dije ya, los objetivos de esta lección tenemos aquí y vamos a entrar en materia. Entonces, aquí están las 4C. Si de pronto ustedes desean tomar una fotito a esta pantalla, es la que vamos a desarrollar. Entonces, el primer es un captar. ¿Qué era un captar? Es como un anzuelo, es como una introducción que capta la atención de las personas. Usted puede usar, en la clase anterior estudiamos muchas formas de captar la atención, con imágenes, videos, cosas tradicionales de nuestros países, historias, etc. Contar, aquí contamos la historia. Acuérdese que tenemos dos opciones. La primera es contarla en nuestras propias palabras sin alterar el texto bíblico. La otra es leerla textualmente de la Biblia. Considerar, aquí como digo, nos volvemos detectives. Empezamos a investigar la historia, viajamos en el tiempo, investigamos los personajes, ¿verdad? Identificamos el problema y vemos si hay solución. Siempre hay solución con la intervención divina. Consolidar, ahora la historia la hacemos personal, la aplicamos a nuestra vida. En la primera parte vemos desde lejos la historia, vemos cómo desobedecieron a Dios, vemos cómo no hicieron caso al Señor, pero aquí en la parte de consolidar es yo, cómo he ofendido a Dios, cómo he ofendido a mi prójimo, cómo se aplica esta palabra de Dios, esta historia bíblica a mi vida y cómo la puedo compartir con otros. Hablando del captar, aquí está un captar. Ustedes tenían una pequeña tarea de pensar en esto, ¿verdad? 6 días, millones de años. 6 días igual millones y millones de años, o 6 días igual 6 días normales. ¿Qué fue lo que ustedes investigaron? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron?
usando el texto bíblico que nos tocó leer. Adelante, un voluntario, una voluntaria, para que no sea solo yo el que esté hablando. Querida Elena, gracias por romper el hielo. Bueno, buenos días para todos los participantes. Bueno, mire, la historia bíblica nos narra que Dios hizo la creación en 6 días. Y la pregunta es si son 6 días, millones de años, o 6 días normales. Por el captar que he hecho, son 6 días normales. Porque si nos vamos de pronto a lo que es la cosmología, si lo que es la antropología, si son las teorías evolucionistas, entonces ya allí nos vamos saliendo del contexto, aunque sí podríamos hablar, digamos que el hombre, o nos han enseñado a través de la historia que hay dos teorías, la creacionista y la teoría evolucionista. Pero nosotros como creyentes pues nos inclinamos por la creación, porque es lo que siempre hemos escuchado y lo que tenemos evidencia. Entonces, para mí la creación fue hecha en 6 días normales, de 24 horas. Aunque lo que estuve leyendo hablaba mucho sobre que si esos 6 días habían sido 6 millones de años, pues de pronto si nos podemos estudiar tiempos cronos o tiempos kairos, pero no estamos en el tiempo de Dios, para mí es agradable y perfecto. Amén. Gracias, querida Elena. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta bíblica y con eso nos quedamos. Querido Pedro, un comentario más. Siempre me ha llamado la atención el tema de los 6 días de la creación. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que dice que la gloria de Dios iluminaba en el principio y en el fin el Apocalipsis dice lo mismo, que al fin todo va a quedar desordenado, vacío y la gloria de Dios va a iluminar. Pero en el versículo en el cual ustedes nos ponen dice que el cuarto día Dios crea Dios crea luz, separó la luz del día y las tinieblas, y llamó al día a la luz día y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día recién el cuarto día. Entonces podemos contar días desde el cuarto día en adelante y de ahí para atrás pueden ser eras, siglos, años, tal vez. No, porque ya desde el día 1 nos dice, cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día primero. Entonces, en la Biblia, en el idioma griego, hebreo, es como cuando ellos hablan de los números superlativos que va uno tras de otro, eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito y también les voy a compartir un enlace de un comentario de Génesis. Entonces, ahí nos describe un poquito lo que estaba sucediendo. Es como un arquitecto va a colocar va a hacer una construcción, va a hacer un edificio. Primero hace los planos y luego usted ve la escena, es devastadora, hay mucho material, hay piedra, cemento, hierro por todo lado y después el Señor lo va colocando en orden como Él quiso que fuese. Escuchemos 2 comentarios más, pero voy a compartir ese libro para que usted vaya leyendo y ahí va viendo lo que encaja perfectamente en los 6 días normales, como lo tenemos hoy, querido Pedro. Escuchemos a Marta y Clara y luego avanzamos a la siguiente parte. Marta, querida, adelante. Amén, profesor. Bueno, yo resumí donde dice que la Biblia presenta a Dios como el creador soberano que ordena el caos y crea vida en 6 días consecutivos, usando su palabra poderosa, declarando que todo lo que hizo era bueno. Ambas posturas son defendidas por eruditos. La interpretación de 24 horas es la textual directamente, según la estructura narrativa, tarde y mañana, mientras que la postura de largos periodos insta a armonizar la Biblia con la cronología científica moderna. Depende del enfoque de la interpretación y ya sea literal, simbólico o teológico, ¿verdad? Entonces, la estructura es tarde y mañana. Cada día termina con la frase que era bueno. Dios usó su palabra
De la nada Dios creó sin materia preexistente y su espíritu se movía sobre las aguas. Amén. Gracias, completo. Excelente trabajo, hermano. Sí. Muy bien, sí, entonces lo que queremos siempre es a la luz de las escrituras, ¿verdad? Entonces, claro que nuestro razonamiento humano va a querer pensar otras ideas, pero lo que dice el Señor, ¿verdad? Clara, querida Clara. Pastor, bueno, yo en realidad no tengo una pregunta concreta ni una frase concreta, pero cada vez que leo esto, y eso es controversial, lo de los 6 días, que pudiesen ser miles de años o que pudiesen ser 6 días normales como los de nosotros, pero yo en estos días, pues leyendo la palabra siempre, eh, chequeé la parábola de las 10 mujeres, ¿sí? Son 10, no recuerdo bien. El Señor dice que está avanzada la noche. Entonces, eso me choca con la información, porque podría, en mi mente pequeñita, porque el Señor es grande y maravilloso y poderoso en su invención, y me hace eco eso, porque Él dice que llenemos nuestras lámparas como las novias, como las futuras esposas del Señor, porque está avanzada la noche. Entonces, no sé si usted me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, sí, excelente. Tendríamos que ver el contexto bíblico, ¿verdad? Pero literalmente, textualmente de esa parábola es que ellas están esperando, ¿verdad? Entonces hay una espera y el proceso de la noche va avanzando, avanzando, avanzando y no llega. Entonces el tema, el punto central de eso es la espera, cuán preparadas estamos esperando, ¿verdad? Entonces pasa la noche y no llega y de pronto pueden desanimarse y es lo que pasa. Algunas no están preparadas para la llegada de su novio, ¿verdad? Entonces ese es el contexto, ese es el tema, ese es el punto central de esa parábola, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere mostrarnos Jesús con esa parábola? Es estar siempre atentos a la palabra de Dios, escuchándolo, aplicándolo, meditando, porque no sabemos realmente cuándo va a llegar. Pero aquí son tiempos concretos, tiempos reales, ¿verdad? Que está hablando de este día y entendiéndole el idioma original es algo que son muy específicos. Quizás el hebreo es un idioma que da un poquito las vueltas para llegar al punto céntrico de lo que quieren mostrar, pero esto es lo que Moisés en este caso nos muestra, ¿verdad? Gracias, Pastor, querida hermana. gracias, no vaya a pensar que es que yo tengo dudas ni nada, sino No, que no, solo no, 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 todo lo quería contrario. acotar eso. Muchísimas Por gracias. supuesto, para eso estamos aquí. Bueno, vamos avanzando, vamos con uno más. Rubén y luego, querida Hilaria, le damos la oportunidad, todo a través de la clase para que también participe. Vamos a Rubén, hermano, con una última acotación. Buenos días, un gusto saludarles. Bueno, de lo que yo pude investigar y averiguar, pues los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros, ¿no? Obviamente nuestras 24 horas no tienen nada que ver con el tiempo de Dios. Pues en uno de los comentarios me salió un versículo que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, partiendo de eso, pues no podríamos decir a nuestro entendimiento humano de que el día tiene 24 horas, tiene 1000 años. Vuelvo y reitero, porque para Dios el tiempo no tiene como minutos, horas, días, semanas, ¿sí? Para Él es infinito, o sea, por eso es el alfa y el omega. Entonces, creo que sí sería discutible el entender de que sea de 24 horas o sea de 1000 años. O sea, no, para nosotros obviamente sí tiene 24 horas, pero para Dios no tiene un límite en lo que tiene que ver con cuestiones como calendarios de días, semanas, meses, años. Vuelvo y reitero el versículo, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como para un día. Para nosotros sí tiene calendario, pero para Dios no. Gracias. Bueno, Eso, vamos a gracias, avanzar con. Sí, gracias, querido Rubén. El texto que usted usa es
de Pedro, ¿verdad? Entonces, otra vez es importante entender el contexto bíblico, ¿verdad? Esa es la norma de la interpretación bíblica, que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ese texto bíblico, ¿de qué está hablando? Está hablando de la paciencia de Dios. Ahí dice que no como algunos que creen que ya que se acabe el mundo, que ya llegue. ¿Por qué hay tanta espera, que el mundo no se acaba y hay tanta violencia? Entonces ahí Pedro nos dice, ¿verdad? Que la paciencia de Dios es como lo que está diciendo Rubén, ¿verdad? Porque para Dios un día es como 1000 años y así sucesivamente. Entonces, entendiéndolo otra vez el texto bíblico en su contexto, en en el punto de lo que está hablando Pedro, es esa, la paciencia de Dios. Pero otra vez, en este caso específico, estamos hablando del día y de la noche. Entonces nosotros, como bien dice Rubén, ponemos 24 horas, pero sí hay esa creación, ¿verdad? De días, perdón, hay un problema aquí. Días concretos, empezó el día o la noche y el día, el orden pues no cambia, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos resaltar lo que dice la Biblia. Después vamos a encontrar otras cosas que nos va a confundir, pero lo que sí vemos aquí es la misma providencia de Dios. Lo que Dios hizo, así como lo hizo, sigue manteniéndose, sigue abriendo mañana, sigue abriendo tarde, sigue abriendo luz, sigue abriendo oscuridad, día y todo eso. Entonces, vamos a leer Génesis 1:5. Dice, cayó la tarde y llegó la mañana. Este fue el día primero. También Éxodo nos dice, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé el día séptimo. Por eso yo el Señor bendije el día de reposo y la santifiqué. Mi conciencia no está tranquila si no la escucho a Hilaria. Adelante, hermana. Gracias, pastor. Yo quisiera solo leer, ¿no? En el WhatsApp ya lo había puesto el texto de Salmos 94. Dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, solo ese textito quería hacerles alcanzar. No sé mucho, pero para eso estoy aquí, para aprender. Correcto. Amén. Gracias, hermano. Entonces, siempre los contextos y el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, igual también vamos a ver ahí, entendiendo de lo que está hablando el salmista. Pero acordémonos que el idioma hebreo es un idioma que resalta mucho, ¿verdad? Que muestra la obra de Dios en todo su esplendor. Si pudieran ellos, ¿verdad? Poner en palabras lo que Dios ha hecho en la creación, tratan de hacer eso el idioma original de la Biblia. Bueno, gracias hermanas por sus comentarios. Esa es la idea de un captar. Esa es la idea de llevarnos a una conversación y al fin a la luz de las Escrituras, lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y ahorita vamos a la parte de contar. Ustedes tuvieron la dicha de leer la historia, vemos cómo comenzó la creación, qué pasó con la tierra, cómo estaba. Después el Señor fue poniéndole todo, ¿verdad? El primer día, la luz. El segundo día, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan qué hizo el segundo día? Pero a ustedes les voy a tomar la prueba. ¿Quién quiere un voluntario contarnos la historia de Génesis? Siguiendo el orden del contar. Ya tenemos la luz el primer día. Y acuérdense que decía que al fin dijo que todo lo que Dios había hecho. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con el contar, que ya Separó las tenga aguas del uno. Pedro, querido, adelante. Cuénteme, separa las el aguas de orden la de la tierra. creación. El segundo Pedro, día dice, dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que los separe. Y en el instante lo hizo así. Entonces la separación de las aguas de la tierra. excelente. Entonces, María Fernanda, ayúdenos con el orden de la creación para que vayamos avanzando. Muy bien. Entonces, en el día 1 tenemos primero
la luz. Dios crea la luz, donde separa la luz y lo llama día, y tinieblas lo llama noche. No crea aún el sol, establece primero la luz versus la oscuridad, porque aquí también podemos encontrar una pregunta que dice que si Dios creó primero la luz, en el Ah, cuarto día recién creó el sol. Entonces, correcto. aquí estamos hablando de esa energía, de esa luz, no del astro, ¿no? Eso es muy importante identificar. En el día 2, Dios está creando el firmamento, es decir, los cielos, separa el agua de arriba con las aguas de abajo y se establece el espacio atmosférico, por así decirlo. Correcto. En el día 3 tenemos la tierra y la vegetación. Entonces aquí aparece la tierra seca, donde se forman los mares, los continentes y se crean también las plantas, los árboles frutales. Es el primer día donde aparece la vida biológica. Dios primero está creando un espacio y luego lo llena. En el día 4, aquí es donde Dios crea los astros, el sol, la luna, las estrellas, y les da sus funciones, ¿no? Señala los tiempos, los días, los años, alumbra la tierra, el sol para señorear el día, la luna para señorear la noche. Entonces llena lo creado en el día 1, es decir, aquí está llenando ese espacio de la luz. El día 5 está creando las aves y los peces. Dios crea estos animales marinos, las aves los llena, en los mares llena lo creado en el día 3 y llena aquí en los cielos creados en el día 2. El día 6 es la primera parte donde crea los animales terrestres. Dios crea animales del campo, las bestias, los reptiles. Aquí llena el día, llena la tierra que formó en el día 3. Gracias, querida María Fernanda. ¿Algo más? Sí, entonces podemos decir que esto es un diseño ordenado, es un diseño intencional, es un diseño inteligente y tiene una progresión lógica, no es nada al azar, todo está bien planificado y es bueno desde el comienzo. Gracias, querida María Fernanda. Excelente su contar. Entonces, nota usted cómo vamos contando esta historia y ya vamos este, llamando la atención de la gente para que vayan también participando. Entonces, ahora sí nos toca la parte de considerar. Aquí tenemos 6 preguntas y como decimos, aquí vamos a convertirnos en detectives y vamos a viajar al tiempo mismo, allá al huerto del Edén. Entonces, bueno, a la creación antes de eso. Y aquí decimos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Aquí sí deseo su participación. Vamos un estudiante por pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Estaba difícil de encontrar? ¿Fácil de encontrar? Cuéntenme. Dios es el primero. Querido Elmer, muy bien, excelente. Dios, ¿algún otro personaje? Vamos a ver los chats también. Querido Jaime, Sí, aparte de Dios sería el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo que revolotea sobre las aguas. correcto, muy bien, el Espíritu Santo. Génesis, Bendiciones, pastor. Yo puse, bueno, muy similar a los hermanos, Dios y el Espíritu, porque recién la parte del ser humano arranca en el versículo siguiente, el 26, entonces como que la humanidad todavía no estaba. excelente, muy bien. Y también si vamos al Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 1, habla de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí en la creación. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Aquí una lista grande de objetos. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué me pueden decir? Voluntario, una voluntaria, objetos, una historia sin objetos. Querido Daniel, adelante, hermano. Gracias por tu participación.
Bueno, perdón, no mencioné todos porque en realidad son muchos los objetos de la historia, pero podemos ¿Qué nombrar puedes, el viento Tomás? o el espíritu, las aguas, la tierra, el mar, la luz, el firmamento, también están las plantas, también está el sol, la luna, las estrellas, todo eso. Están los seres vivientes, que podemos decir que son los peces. Ahí solo dice seres vivientes y también los seres que vuelan por el cielo. Luego, o sea, están muchas cosas. También Excelente, está, Daniel. Con esa no puede lista está mencionar. súper bien. Sí, porque es grande la lista, pero los que mencionaste, súper. Gracias. Gracias, Daniel. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Samsung, no tengo aquí su nombre. El micrófono, hermano, y su nombre también para que lo podamos identificar. Ramón, Sí. ¿Cómo se llama? sí, Ramón, Ramón, adelante, querido Ramón, cuéntenos todo. ¿cuál era la pregunta, perdón? La pregunta es, ¿dónde ocurrió esta historia? La historia de la creación de Dios. En el jardín del Edén. Bueno, todavía no Y había jardín, Dios estaba preparando ese jardín, ¿verdad? en todo el mundo fue cuando Dios creó los cielos, la tierra, el mar, todo eso. Gracias, querido hermano. Vamos Sí. con nuestro hermano Iglesia, Soldados de Jesucristo. Gracias, Ramón. El micrófono, hermana o hermano. Y si no, vamos con Roberto. Bueno, vamos con Iglesia primero, Iglesia, Soldados de Jesucristo. Su nombre, por favor. Mi nombre es Diego Armando Zapata. Diego, muy bien. Adelante, hermano. Pues hasta donde tengo entendido dónde sucedió la historia de la creación de los de acá de la Tierra, creo yo que pues es lo que yo pienso, no sé si estoy mal o estoy bien. Obviamente pues ustedes me corregirán porque pues usted es el maestro y pues me dirá, creo yo que eso sucedió en la eternidad pasada. O sea, pues obviamente ahorita pues nos colocaron tiempo, pero eso creo yo que fue en la eternidad pasada, donde pues habita el Señor, que es la eternidad. Habló con su palabra creativa. No sé si estoy bien o estoy mal, pastor. Usted me corregirá. Gracias, hermano. Bueno, primera vez que escucho eso. Pues sí, lo que podemos decir concreta y claramente es en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Ahí estaba Dios y pues la Trinidad, y eso podemos decir. Más allá de eso no nos dice el texto bíblico, no podemos este, ir y decir algo que la Biblia no nos dice. Querida María Fernanda, Sí, y bueno, después vamos yo, con Roberto. No me he olvidado de usted, Roberto. ¿dónde ocurrió esta historia? Yo pienso que en el universo entero, comenzando desde un estado inicial descrito como desordenado y vacío. Entonces no nos dice un lugar específico, sino el origen de todo el espacio creado. La tierra, el cielo y todo lo que va más allá de eso, ¿verdad? Todo lo que, sí, su descripción es excelente. Bueno, gracias, querida María Fernanda. Y vamos para avanzar, vamos con Roberto. Ayúdanos, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Un poquito más difícil la pregunta para usted. A ver, Roberto Ochoa tenía la mano levantada, Bueno, micrófono abierto. perdón porque recién me incorporé, por eso no sabía si a mí me estaba hablando. Bueno, lo que describe la palabra dice que en el principio, cuando estaba todo desordenado y vacío, Dios a través de su palabra hizo toda la creación. Excelente, correcto. En el principio, durante los 6 días. Excelente. Vamos con, ¿cuál es el problema? Vamos con Jaime, Marlene y Clara. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes?
Tal vez como problema, así como acostumbrados que estamos, que es entre personajes, no lo habría, porque no había nada, era el inicio precisamente de la creación misma. Por lo tanto, no habría un conflicto en concreto que se pudiera identificar y decir que había pecado o había amor. Lo único que podíamos decir que había amor de parte de nuestro Señor, que con su palabra creadora inicia el tiempo mismo, porque a partir de ello inicia el tiempo, no es que ya existiese al mismo tiempo. Entonces, no hay un como conflicto en términos humanos de relaciones de personas, porque ni las personas mismas estarían, hermano. Yo eso es lo que creo. Gracias. Gracias, querido Jaime, completamente de acuerdo con usted. No hay ningún problema porque Dios está en control absoluto de su creación. Querida Marlene, el micrófono, hermana. Bueno, yo había visto el problema en traer orden, porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Entonces, para mí el problema era el desorden que había, el vacío que había, y Dios estaba ordenando todo lo que estaba en la creación, todo lo que estaba creando lo estaba poniendo en su lugar. Me gusta la palabra poniendo en su lugar, colocándolo, ¿verdad? Donde él tenía ideado planear, porque al decir que estaba en desorden, algunos piensan, ¿verdad?, que va en contra de lo que dijo, que todo lo que Dios había hecho está bien. Entonces, sí, colocando en su orden es como usé la ilustración anterior, ¿verdad? Cuando van a construir un edificio, un mall, por ejemplo, pilonan las piedras, la tierra, el concreto y todo está ahí. Y obviamente el arquitecto, el ingeniero, bueno, el obrero tiene los planos y lo propio con Dios. Tenía el plan perfecto de tener esa creación maravillosa. Entonces, en términos generales, no podemos decir que hay un problema porque Dios estaba en control absoluto. El problema normalmente es cuando algo se sale de orden, se convierte en un desorden y no lo podemos arreglar, ¿verdad? Pero Dios estaba en control absoluto. Ahora, después de la creación, claro que ya el problema somos nosotros, que lo hemos desordenado, que lo hemos arruinado, ¿verdad? Bueno, pero eso podemos aplicar en la ley de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿se resuelve el problema que podemos mencionar, que mencionó, valga la redundancia, que dijo Malin, sí, el Señor estaba colocando cada pieza, cada cosita del rompecabezas en el lugar perfecto que Él quería que su creación fuese perfecta. ¿Para qué? Para Adán y Eva. Y para Bienvenida, querida Elena, qué pena que está mala la señal, pero bueno, excelente. Entonces, No, que te diga disculpa porque estoy médica. He estado así bastante intermitente, por eso no he participado mucho. Pero para hacer como de pronto como un resumen de lo que en clase de grupo yo entendí que aquí no había problemas porque el arquitecto fue que inició a hacer todo y el que inicia haciendo la obra, pues no descansa sino cuando ya la termina, el último día. Entonces podemos ver que la creación fue un proceso que Dios era y todo lo fue haciendo en su momento, pausado, pero con paso, digamos, con una consolidación total de lo que dice, que todo lo hizo perfecto, lo cual que nosotros como humanos pues hacemos una cosa hoy y algo de imperfecto le dejamos. Entonces el arquitecto perfecto fue Dios que ordenó todo, porque de pronto podemos ver que un problema, como decía la hermana, que había un problema porque estaba desordenado. No era tanto como un problema, sino que Dios no había caos porque el problema no estaba creado. Dios hizo fue algo para, no reconstruyó, sino que formó todo o creó todo de donde no había nada. Gracias, querida Elena. Completa su comentario. Excelente. Entonces ya vimos la historia un poquitico desde lejos. Recordamos lo que la Biblia nos dice. Y ahora vamos a la aplicación práctica, ¿verdad? Y no sin antes pasar por
Pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Entonces estamos en la parte de consolidar, haciéndola nuestra la historia, simplificándola, aplicando a nuestra vida. ¿Y qué título le daría? Siempre decimos un título, si usted está preparando un estudio bíblico y quiere ponerle el encabezado allí, ¿qué título le daría? ¿Cuál es la parte central de esta historia? El origen de la creación para mí. Excelente, querido Elmer. Vamos con María Fernanda. Dios es el creador soberano que ordena, llena y da propósito a todo por medio de su palabra. Excelente. Muy bien. Excelente título. También podemos mencionar, Dios creó un mundo perfecto en 6 días normales. Dios creó un mundo perfecto en 6 días normales. Entonces hay una palabra que en el idioma original dice Tov Meot. Es como las palabras del castellano quedan cortas para describir que Dios mismo haya visto su creación y haya dicho Tov Meot. Es como que todo estaba excelentemente, ¿verdad? Bien, perfecto, como Él quiso que estuviese. Excelente. Bueno, hermanos, hermanas, aquí es la aplicación práctica de la palabra de Dios. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley de Dios como un espejo, ¿verdad? ¿Qué pecado vemos aquí? ¿Qué piensan? ¿Hay pecado? Ahora es para nosotros. Ya después de la creación, que la vivimos en ella, que la habitamos y todo. ¿Qué pecado sería ahora para usted, para mí? Querido Jaime. Hola, hola. Sí, Hola, adelante, hola. hermano. ¿Qué pecado? Sí, le Hola, hola. escuchamos, clarito. Gracias, hermano. Pecado como tal vez no lo vería así en la creación. Yo creo que el pecado viene, pastor, en el sentido de cuando nosotros empezamos a inventar, a añadir a la creación de que si son 6 millones de años y ya la tierra existía. La Biblia es clara, son 6 días en que el Señor hizo la creación y ahí tenemos que remontarnos precisamente a Génesis 18:8, si mal no recuerdo, o 8:20 en el final de Apocalipsis, donde dice en el versículo 22, que todo aquel que le añade o le quite a la palabra será sujeto de juicio. Entonces nosotros no podemos ponernos a inventar que si fueron 6 millones, pero la palabra es clara, fueron 6 días. Entonces yo el pecado lo vería, pastor, en lo que nosotros le agregamos de una interpretación que la Biblia no lo dice. Gracias. Gracias, querido hermano. Sí, entonces aquí es la aplicación práctica a nuestro día ahorita y usted tiene toda la razón, porque eso es lo que hacemos. Y a veces queremos quedar bien con los dos lados, un poquito de la teoría de la evolución para quedar bien con mi amigo, con el profe, con la gente, y acá también cuando me conviene de la creación. Entonces, sí, tiene razón lo que usted dice. ¿Alguien más? ¿Otro pecado que ven aquí ustedes, hermanos? Hermanas. Querido Jorge, tiene el micrófono abierto. ¿Algún comentario, hermano? ¿Una aplicación práctica de la palabra de Dios a su vida? Bueno, no lo escuchamos a Jorge, vamos Pastor, con gracias. Rubén. Rubén. Tengo una consultita ahí, y corríjame si me equivoco. Pero, porque, bueno, volviendo a la primera pregunta y con la que usted dice qué pecado hemos visto, con respecto a lo que tiene que ver con los tiempos, pues si hacemos un pequeño estudio, vemos que el calendario que tenemos no siempre fue el mismo. O sea, ha habido calendarios agrícolas, el calendario juliano, el calendario maya, y ahora el calendario gregoriano que tenemos. Entonces, por cuestiones digamos, de tiempo, de fechas, de calendarios, tampoco podríamos asumir por eso me atreví a hablar con lo que hablaba el hermano anterior, porque aún humanamente, pues nuestros tiempos, nuestros calendarios no han sido lo mismo, ¿sí? Aún el mismo hombre se ha encargado de hacer cuestiones de tiempo, como decía, el calendario agrícola, que uno de los primeros, de ahí el calendario juliano, y ahora que tenemos el calendario, y si hablamos un poco de historia, pues vamos a ver
la bola de calendarios que han habido. Entonces ahí también generen un poco de tiempo el tiempo. Ahora, con respecto a qué pecado ven yo en lo personal creo que ha sido tal vez mi desorden, no sé, mi caos, como fue en el principio. Porque a pesar de que Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de ser su hijo, pues a veces soy un incrédulo, a veces mi cabeza piensa 10.000 preocupaciones por la económica, por la cuestión familiar. Entonces, creo que hay parte de Dios, mi pecado en mi vida, ya hablándolo personalmente, con respecto a esta pregunta. Gracias. Gracias, querido Rubén. Y usted está en lo correcto. ¿Verdad? Hay tantos calendarios. Eso sí, el hecho de los mismos judíos, acuérdese que en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos contaban las horas de diferente forma, ¿verdad? Entonces, más que hablar de los calendarios, estamos hablando del principio bíblico del día y la noche. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Tenemos el día, tenemos la noche, aquí en la China, en cualquier lugar. Obviamente ya después vamos a ver que claro que cambió mucho con el diluvio, ¿verdad? Entonces la acción del ser humano, nuestro pecado, como hoy lo maltratamos, lo pisoteamos, la creación perfecta de Dios, claro que ha cambiado mucho, pero ese principio bíblico de lo que dice el texto de Génesis 1, creo que el 5 por ahí es el día y la noche, ¿verdad? Y después de eso, en eso se han basado mucho los calendarios de cualquier cultura que ha estado aquí en la tierra, ¿verdad? En nuestro caso, los incas, los aztecas, los egipcios, todos ellos se han basado en la rotación, ¿verdad? Del día y de la noche, y en eso han basado sus calendarios. Pero sí tiene razón, Rubén. Querida Marta, cuéntenos, ¿qué pecado ve usted? Amén, profesor. Yo veo, bueno, ¿qué pecado veo en esta historia? Según la creación que hizo Dios, ahí no hay pecado, pero yo confieso que si sabiendo y conociendo y leyendo y viendo cómo Dios creó la tierra, nos creó a nosotros, pienso que el pecado es desobedecer y no ser agradecidos con lo que Dios ha hecho. Amén. Gracias, querida Marta. Entonces, sí, hoy podemos ver cómo no somos buenos mayordomos de la creación de Dios, ¿verdad? Estaba leyendo algo hace poco que decía que el ser humano contamina de dos formas la tierra, la creación de Dios. El primero es por ignorancia y el otro es con sentido de causa, ¿verdad? Y podemos ver las grandes fábricas y todo eso. Y el otro es que a veces sin saber tiramos a la tierra, a los ríos, todo eso, ¿verdad? Entonces no somos buenos mayordomos de la creación maravillosa de Dios. También dudamos del poder de Dios, ¿no es cierto? El poder de todopoderoso de Dios, que Él creó los cielos, de la tierra, eh, y se nos olvida que Él nos creó, ¿verdad? Que Él tiene en sus manos el bendito manual, porque Él sabe que cómo nos creó, cómo nos hizo, qué hizo para que todo funcionara perfectamente hoy, ¿verdad? Entonces vemos también, a veces somos mal agradecidos, tenemos que decir, ¿verdad? Creemos que todo lo que tenemos es por nuestro trabajo, por nuestras habilidades, por nuestros sabiduría que tenemos, pero regresamos a la creación, regresamos a la providencia divina, todo viene de Dios. Y créame que Él siempre nos da lo mejor de lo mejor. Él no nos da las migajas. Él no nos da lo que a nosotros, lo que nosotros damos a los demás, sino Dios siempre nos da lo mejor. Entonces aquí podría decir que un poco de maldad, de ingratitud también. Vamos a ver, con Diego. Diego, era Diego, ¿verdad? Iglesia Soldados. Sí, Diego. Diego, sí. Pues la palabra dice, si no estoy mal, en las cartas del apóstol Pablo, habla sobre que el pecado entró por un hombre. Pues
creo yo que para hablar de pecado ahorita en la creación, no creo. Quizás de pronto, en el momento en que llegue la transgresión del primer hombre que fue Adán contra pues el Señor, desobedecerlo, pues creo yo que ahí ya sería un momento adecuado sobre hablar de pecado. Pero ahorita en estos momentos yo no veo pecado en la historia que estamos estudiando, yo no veo nada de pecado. Creo yo que pues deberíamos de enfocarnos más bien quizás de pronto en lo bueno que ha hecho el Señor, que fue pues los cielos, la tierra y todos los que habitan en ella. Pues creería yo, no sé, yo no veo pecado ni veo ningún problema ahí en la historia. Qué pena con ustedes de pronto No, expresarme todo así. lo contrario. Esta es la parte de consolidar. Entonces, sí vimos la historia, pero aquí aplicamos en mi vida, ¿verdad? La historia de Dios fue perfecta. Ahora yo estoy viviendo en la creación caída por el ser humano, ¿verdad? Ahora mis actitudes hacia Dios no son las que eran en el huerto del Edén. Entonces, aquí es una aplicación práctica. ¿Cómo veo esta historia en un espejo en mi vida? Entonces, y aquí es por eso la aplicación. Entonces, yo no obedezco a Dios, yo destruyo la creación, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo, y aquí claro que vamos a hablar del amor de Dios. Entonces ya la siguiente pregunta es esta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Que verdad, lo que creó Dios, ¿para quién lo hizo? ¿Para quién hizo la creación? Para Adán y Eva, y para usted y para mí, ¿verdad? Dios todavía sigue proveyéndonos todo lo que necesitamos. Escuchamos a nuestra querida hermana Miriam. ¿Algún comentario, alguna cosita que desea agregar aquí? ¿En qué versos y palabras de esta historia ve el amor de Dios? Miriam, querida, el micrófono. Ahora sí, Está en adelante, el, por favor. claro, yo veo el amor de Dios en que primeramente, como estaban hablando, ¿no? Porque quería comentar la pregunta pasada, porque y justamente el hermano comentó que no había pecado, porque Dios estaba creando eh, estaba creando el universo, el mundo, ¿no? Y el amor de Dios es aquí se refleja pues en que vino a ordenar la tierra y a crear la tierra, ¿no? Porque estamos hablando primeramente de la creación, no estamos hablando de que había pecado todavía. A mi entender todavía no había pecado. Y el amor de Dios está en que comenzó a crear, ¿no? La tierra, ¿no? Y a ordenarla en el capítulo 2, ¿no? Que es el amor porque vio que estaba todo desordenado y lo que yo doy a entender es que Dios es un Dios soberano y él se creó a sí mismo y por eso él creó el mundo, ¿no? Por eso entonces el amor de Dios fue en ordenar todo, ¿no? Poner en orden en la creación, ¿no? Porque primeramente viene la creación. Todavía no había pecado, todavía no ha habido pecado. Estaba el amor de Dios que estaba creando, formando no, la creación, ¿no? Entonces, Gracias, Miriam. Correcto. No había quería pecado, no había recordar, ¿no? humanos, no había No, pecado, todavía pero no había, está claro, no la había pecado, aplicación a ¿no? nuestra vida. El amor Gracias. estaba ahí, él estaba viendo para ordenar, entonces de ahí ya viene, ¿no? Más adelante. Gracias, Gracias, profesor. querida Miriam. Gracias, hermano. Escuchemos a Marlene, Leonor y Janet. Ya estamos en la pregunta del amor de Dios. Vamos, Marlene, y también vamos después con Eh, Diego. Para mí el amor de Dios está en cada cada parte de esta historia, porque dice que él vio todo lo que había hecho y todo era bueno, ¿verdad? Correcto. ¿Y todo era bueno para quién? Para los que iban a vivir en ese paraíso, en la tierra, para toda su creación, todo el ser humano, todo era bueno. Y hasta el día de hoy, todo cuanto él creó es bueno.
Que nosotros lo hayamos destruido es otra cosa, pero todo lo que Él hizo en esos 6 días es bueno para cada uno de nosotros. Así es, querida hermana, ese amor que Dios le puso a su creación. Y usted ha dicho concretamente para quiénes estaba haciendo eso. Amén. Para nosotros, para Adán y Eva. ¿Verdad? Hoy la tierra sigue siendo un paraíso. Que no la vemos así, que no la cuidemos, que no la valoremos, es otro cuento, ¿verdad? Vamos con Leonor, después con Dalila y también con Diego. Leonor, querida, adelante. Sí, yo pienso exactamente igual lo que la hermana acaba de decir. Yo pienso que el amor de Dios se ve reflejado en toda esta historia, porque todo lo que Dios creó fue bueno y lo creó en ese entonces para Adán y para Eva y para la generación que venía, porque aún sigue siendo bueno, ¿verdad? A veces en medio de las cosas que no vemos tan buenas, para Dios son buenas para nuestra vida. Entonces, el crear el sol, la luna, todo lo que Él creó, el agua, las aves, todo era bueno para nosotros. Entonces, yo lo veo que en cada estrofa, en cada capítulo de esta historia, está lo bueno de Dios para nuestras vidas. Gracias, querida Leonor. Excelente. Vamos con Dalila. Buenos días, pastor. Pues para mí, yo digo que el poder de Dios se manifiesta en todo momento. Él nos ama tanto, nos ha dado tanto, esa misericordia, esa gracia, ese amor que es inagotable. Yo lo veo en el Salmo 19:1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias. Gracias por el hermoso salmo. Diego, querido, ¿algún comentario más? Pues mi hermano, yo veo el amor de Dios en este pasaje bíblico, en todo, porque pues si me pongo a analizar de pronto en Salmos capítulo 8 versículo 5 dice: les has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Les hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ahí es donde yo veo el amor de Dios, porque a pesar de que, pues, bueno, de que somos esa naturaleza caída, Él nos permite señorear sobre las obras de sus manos, como lo dijo la hermana anterior. Es muy bonito ver el amor del Señor en el contexto bíblico completo. Nos ponemos a analizar y Dios nos permitió gobernar sobre toda su creación, sobre todo lo que Él hizo con sus manos. Ese Gracias, es mi querido aporte. Diego. Muy bien. Dios te- Excelente. Entonces ahí vamos viendo el amor de Dios. No nos ha desamparado, no nos ha dejado. Todavía si hacemos una lista, vemos que todavía sale el sol para buenos y malos, como dice la palabra de Dios. Todo el sol, la lluvia, todos esos procesos naturales que Dios nos da para que produzca la tierra, para que salga los alimentos que usted come. El Señor nos provee las habilidades para poder trabajar y poder servir al Señor. El Señor siempre nos da lo mejor de lo mejor, sigue preservando su creación de una forma maravillosa. También hay otro salmo hermoso que dice el Salmo 104, el versículo 24. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Querido Roberto, a ver si nos... Bueno, sí, quería compartir, ¿no? Pues está bien, con respecto a todo lo que hablaron, ¿no? Muy, muy lindo y la verdad que sí, es verdad todo lo que se está diciendo. Pero el amor de Dios lo veo aquí en Génesis, ¿no? Leyendo, ¿no? Porque leímos del 1 hasta el 25 nomás, pero después sigue Dios donde también crea al hombre. Pero Dios, veo el amor de Dios en el momento que se predispuso a separar las tinieblas de la luz, a separar las aguas de la tierra, se predispuso a hacer todo lo que vemos descrito del 1 al 25, Dios ya lo tenía preparado
Y después en el versículo 26 dice, y entonces dijo, hagamos al hombre para que habite sobre este lugar que le hice. Ya vemos Gracias, el amor querido. de Dios desde el momento que en el primer versículo dice que ya estaba preparando todo para el hombre. Ahí estamos viendo el amor, el inmenso amor de Dios para con nosotros, que a veces no somos merecedores porque lamentablemente somos hombres de este mundo y que caemos a veces en la debilidad de la carne, pero bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, así que bueno, agradecidos estamos. Amén. Amén, querido Roberto. Sí, y ese es el Evangelio. Esa es la gracia. Ese es el amor inmerecido que Dios nos muestra en Cristo Jesús, en todo lo que Él hace. Lo que usted, yo y nadie puede hacer, Dios lo hace para nosotros y lo hace en gran manera. Con esa alegría, con ese gozo de saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos provee todo lo que necesitamos, desde el aspecto espiritual hasta lo material, de saber que tenemos un Dios que jamás nos abandona, que siempre está allí caminando frente a nosotros. ah, Nos hacemos la pregunta, ¿qué pediremos? Que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra, ¿verdad? Porque la Biblia mismo dice que no queremos solo ser oidores, sino hacedores, que ponen en práctica. ¿Qué pediría, querida Dalila? Adelante. Eh, yo pediría que nunca me alejara de Él y que siempre estuviera agradecida con todo lo que Él me ha regalado. Eso le pediría yo a Dios. Gracias. Amén, hermana querida. ¿Alguien más? Espere que yo no tengo la mano abajo. Bueno, alabarlo como el creador que es. Vamos con Ivette. Ivette, querida, adelante. Y luego con María Fernanda. Bueno, pues yo pediría que así como él me habló, seguir y seguir y seguir en esto, porque pues yo llegué, bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo desde el principio, dije que no sabía nada y quiero seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de todos ustedes. Gracias. Gloria a Dios, hermana. Querida María Fernanda. Bueno, yo le pido a Dios humildemente que ordene las áreas de mi vida que aún se pueden encontrar en caos, que llene todos esos vacíos con su presencia y que me enseñe y me guíe todos los días a vivir según su diseño, según su voluntad y no según mi carne caída. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor conceda la petición humilde de su corazón. Sí, y todos pedimos eso, que el Señor nos mantenga postrados a sus pies con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, los minutos que nos quedan, y yo sé que la primera clase es un poquito más larga por los saludos y eso, pero vamos a avanzar un poquito. Entonces, el último objetivo, identificar las razones bíblicas por las cuales la teoría de la evolución no concuerda con el relato de Génesis. Aquí está, ustedes saben, han estudiado en el colegio, en la universidad, la creación versus la evolución. Ha sido un lío enorme. Querido Daniel, adelante. Daniel, el micrófono. No te escucho, querido Daniel. El micrófono todavía, por favor. Daniel, el micrófono. Bueno, Ahora sí. perdón si tarda un poco, pero es que una teoría pero dice de que nosotros vinimos del mono, de que sí, pero la Biblia dice de que que Dios hizo el perfecto. Todo lo que él creó era bueno. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Gracias, querido Daniel. Y eso es para eso estamos capacitándonos, para eso Y que estamos también estudiando. Dios hizo todo hermoso en su momento, dice la Biblia también. Gracias, En Daniel. cambio, ellos pues, creen de que todos, como los monos son feos,
Y Bueno, gracias, Daniel. Escuchemos a Jaime. Cuéntenos un poquito, Jaime. Gracias, pastor. Yo creo que eminentemente el orgullo del hombre se manifiesta en el pecado de la soberbia, siempre de la desobediencia, al igual que Lucifer, que fue arrojado del cielo en su momento por querer ser más que Dios. Lamentablemente, estos hombres, la sabiduría que Dios les dio fue para pecado, tanto de Darwin, tanto de Sigmund Freud, tanto de Lenin, tanto de personas que abrazan economías y políticas que en las cuales quieren creer que son la solución de los problemas del mundo, pero con ello solo contaminan las mentes y las vemos hoy reflejadas en conductas y manifestaciones del orgullo gay, del aborto, de la eutanasia, pero solo son manifestaciones diferentes del pecado mismo, del orgullo del hombre de estar en contra de Dios. Pero nosotros los cristianos debemos de estar sometidos a la palabra del Señor y a su voluntad y su soberanía, que es nuestro único Señor y Creador. Gracias, pastor. Gracias, querido Jaime. Bien dicho, hermano. Sí, y todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Por esa, escuchar a los profesores, escuchar a un amigo, un compañero de trabajo, perdón, que tiene, perdón, ahora sí. Sí, que tiene esas creencias y sí, a la luz de las escrituras, lo que Dios nos dice, ¿verdad? Charles Darwin es increíble, él estaba en las Islas Galápagos, ¿verdad? Y él en vez de ver la maravillosa creación de Dios, de ver cómo Dios había hecho ese milagro de tantas especies en un pequeño lugar, él usó eso para escribir su libro, El origen de las especies, de verdad, ir en contra de Dios e ir en contra de la providencia, al afirmar que la preservación de la vida se debe a la supervivencia del más apto y presentó la muerte como una consecuencia y no presentó la muerte como una consecuencia del pecado, debo decir, sino como una herramienta necesaria para progreso. Entonces, vemos esto y Jaime describía de una forma maravillosa sus seguidores, quienes siguen, quienes están detrás de esto, como en algo que no tiene principios concretos, algo que siempre están cambiando, algo que siempre están buscando la forma de argumentar una verdad que es como castillos de arena que fácilmente se derrumban. Daniel, ¿tienes algún comentario más sobre esta parte? sí, o sea, me sorprende que Charles Darwin viendo de que las Galápagos dice de que eso, de que esa isla Galápagos hay animales que solo existen ahí en ninguna otra parte del mundo. O sea, en vez de ver lo que Dios hace, ve lo que piensa en su mente. Gracias, querido Daniel. Sí, es eso lo que pasa con el mundo, con el ser humano, ¿verdad? Cuando bien decía Jaime, quiere convertirse en un Dios en la tierra e ir en contra de la voluntad maravillosa, todopoderosa de Dios. Entonces aquí está la evolución, unos 3 puntitos aquí o 4 puntos. El relato bíblico, la evolución niega rotundamente el relato bíblico de la creación, ¿verdad? Ahí podemos mencionar algo que pasaron millones de años, el Big Bang y todas esas cosas que nos han dicho, ¿verdad? La caída en el pecado, ¿verdad? Que eso no existe. El pecado heredado, bien. El concepto bíblico del pecado, la providencia de Dios, todas esas cosas niegan. El ser humano es su propio Dios, puede hacer lo que quiera, vivir como viva. Y al fin, no hay un más allá, no hay un cielo, un infierno, nada, ¿verdad? Entonces, por eso es su propio Dios, hace lo que quiere, dice lo que quiere, y Solo no, dice teoría, no se sabe si es cierto eso, pero es por cierto supuesto. de que pero solo es una teoría, pero la gente cree que así sucedió. Ujú. Correcto, y esa es una gran cosa que dices, Daniel, porque es una teoría, mientras que la Biblia, la Y a creación es mí algo me mandaron a concreto. exponer sobre eso. ¿En serio? Excelente. Y me Me imagino que mandaron. hiciste una excelente exposición.
Ni me felicitó el profesor. En Ya serio. ves, excelente. Solo Gracias, porque yo no creo en esas cosas. Sí, y eso es lo difícil para un cristiano, ¿verdad? Ahorita que estamos aquí hablando, parece que fuese fácil de defender nuestro punto de lo que creemos, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo ha plantado en nuestros corazones. Pero créame que en el mundo en que vivimos no es tan fácil. A veces uno como padre capacita, enseña a los hijos, pero afuera, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hay una gran mayoría de gente que cree en la evolución, de gente que incrédulos, que no creen en Dios y a veces tanto ve el cántaro al agua que al fin se rompe, dice el dicho, ¿verdad? Que tratan de poner dudas, de sembrar este, cosas en el corazón del creyente y después este pobre creyente está más confundido, tiene muchas ideas en la mente que difícilmente se postra a los pies de Cristo y encuentra ahí las respuestas a sus palabras. Escuchemos a Rubén. Bueno, gracias, gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta ahí para los hermanos que creen. Pues cada vez que he tenido la oportunidad de leer el Génesis, cada día termina como, y Dios vio que todo era bueno, y Dios vio que todo era bueno, y Dios vio que todo era bueno. Ahora, mi pregunta, y ahí sí, perdónenme y ayúdenme, ¿en qué momento entonces entró el mal? ¿En qué momento pues se dio el pecado? Porque pues, si Dios todo hizo bueno, entonces ¿cómo entender, cómo comprender o cómo captar, cómo saber? No sé qué palabra utilizar, que el pecado o la maldad entró. Entendiendo y claro, comprendiendo, ¿no? De que pues Lucifer y fue botado del cielo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero al entender de que Dios, cada vez que creó algo, dijo que era bueno, ¿cómo salió el mal? ¿Cómo entender, cómo comprender? Perdón, no sé qué palabra utilizar. Gracias, Lo malo. Rubén. Sí, lección 3, hermano. Lección 3, la caída en el pecado, ¿verdad? El hombre, la creación perfecta de Dios, cayó en las mentiras del diablo, hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, y de ahí viene. Por un hombre entró el pecado al mundo y después de eso vino la muerte. Y así es como un cáncer, es como, siempre me gusta comparar a veces como la pandemia, como el COVID, ¿verdad? Se escuchó que estaba en China, después en Italia, después en Estados Unidos, después en Latinoamérica, y así a toda la humanidad. Entonces vamos a puntos específicos en la lección 3 de cómo llegó el pecado al mundo, por qué seguimos haciendo lo que hacemos, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta rechazo a Dios, si es Dios quien nos creó. Entonces vamos a ver en la lección 3. Muy bien, entonces la respuesta bíblica a esta teoría de la evolución, ¿verdad? Frente a esto, la Biblia proclama con claridad que Dios es el creador, que dice, Sí, tus amén. obras, Señor, son innumerables. Todas las Sí, amén. hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Solo un pequeño fragmento de todo lo que los salmistas, de todo lo que los escritores de la Biblia resaltan la obra de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesa los montes y las colinas? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y Él creó los confines de la tierra? ¿Verdad? Entonces, Cristo y la creación. Amén. Sí, Todo lo amén. que usted y yo necesitamos está en Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto de lo que acaba de mencionar nuestro querido Rubén, ¿verdad? El pecado, la caída, justo después, ya me estoy adelantando, de que Adán y Eva cayeron. Y dicho sea de paso, hasta el día de hoy ellos no han reconocido su pecado. Cuando el Señor le llamó a rendir cuentas a Adán, Adán nunca dijo, Señor, he pecado contra ti, te he ofendido, he hecho lo que es lo malo. ¿Qué dijo él? La mujer que me diste salió defectuosa y ella me dio y me lo comí.
Después el Señor, con toda su paciencia del mundo, fue a hablar con la mujer y dijo, ¿qué has hecho? Ah, no, no, Señor, yo no soy nada culpable, la serpiente me engañó y por eso me comí. ¿Verdad? Nota usted, ya empezó el pecado y empezó a echar la culpa a los demás. Todos los demás son culpables, yo soy perfecto. Ese es el problema del pecado, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sí es perfecto, Él sí es santo. Él vino a pagar el precio de mi, de mi culpa, de mi negligencia con la palabra de Dios, de mi pereza espiritual. Él hizo todo lo posible Él hizo todo para que hoy sea perdonado de todos mis pecados, ¿verdad? La Biblia nos llama, dice perfectamente, ¿verdad? Por la culpa de uno llegó el pecado a todo el mundo y así llegó la muerte, pero ahí mismo el apóstol Pablo dice, por la obediencia de uno, todos llegamos a ser justos. Dice, ¿la obediencia de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Es obediencia pasiva y activa. Obediencia activa, ¿verdad? Cumplió todos los requisitos de la ley y lo hizo por nosotros. Obediencia pasiva en la cruz, colgado en la cruz, ¿verdad? Cuando los discípulos quisieron defenderlo, les dijo, guarden todo. Si yo quisiera, ¿verdad? Cuando también las autoridades dijeron, le estaban apresando, él dijo, si yo quisiera traer un ejército de ángeles y todos ustedes ahí, pues murieran enseguida, ¿verdad? Pero no, es la obediencia pasiva. Jesucristo murió en la cruz como un cordero para con su bendita sangre lavarnos de todos nuestros pecados. Si el cristiano tiene claro eso, ¿verdad? Que Cristo erradica, elimina, pulveriza todas esas creencias de la evolución, todas esas cosas que no hacen otra cosa es que confundirnos, vamos a estar seguros. La Biblia nos muestra claramente el trabajo de Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación. Y aquí está una muestra de aquello. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no lo conoció. ¿Nota usted? Entonces aquí está, en el idioma original, en otros textos hablan, ¿verdad? De la palabra, de logos, es Jesucristo. Entonces aquí podemos quitar la palabra, es Jesucristo, estaba con Dios y Dios mismo era Cristo. Cristo estaba con Dios en el principio, ¿verdad? Entonces ahí puede usted ver eso, que la creación perfecta. Entonces, ahí está, todo claro. Y Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Estamos hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz por usted, aquel que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, mostrándonos la victoria total y completa sobre el diablo, la muerte, el pecado y el infierno. Ese es el consuelo. Puede haberlas, lo que hay en este mundo, pueden haber voces, pueden haber gente que ha inventado las teorías, todas esas cosas, pero si yo tengo claro, concreto, quién es mi creador, quién es mi salvador y el lugar donde Dios me llevará a vivir eternamente, que es el cielo, ¿qué más le puedo pedir? Cada vez que mis ojos se abren en la mañana y veo el horizonte, veo toda la creación perfecta de Dios, que el Señor nos lleve a postrarnos de rodillas y decir, Señor, cuán bueno eres conmigo, cuán maravilloso eres, y que yo pueda vivir en ese paraíso que tú me has creado, pues qué más le podemos decir. Entonces,
Esa ha sido la primera lección de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Lea la Biblia, lea el libro de Génesis, vuelva a leerla, aplique a su vida y regocíjese en ese tesoro que Dios le da, ¿verdad? De tener al alcance de sus manos la creación maravillosa de Dios. Vamos a cerrar con una oración y perdón por el tiempo que nos prolongamos un poquito más, pero la primera lección siempre es así un poquito más larga. Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias porque clara, concreta y específicamente tú nos muestras tu creación maravillosa. Lo que hiciste en el tiempo que lo hiciste para que nosotros hoy vivamos de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Llévanos a tus pies, Señor. Llévanos a estudiar diligentemente tu palabra. Qué alegría saber, qué alegría tener en nuestras manos, debo decir, el principio, la Biblia, ¿verdad? Cómo comenzó todo. Y todo eso lo hiciste por amor por nosotros. Y hoy sigues protegiéndonos, sigues cuidándonos. Hoy, Señor, somos tus hijos, redimidos de nuestros pecados por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él hay paz, en Él hay consuelo, en Él hay esperanza de la vida eterna, porque Cristo pagó el precio justo de nuestra redención y no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendice a cada uno de mis hermanos, concédenos un bendecido inicio de semana para que podamos servirte a ti, Señor. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos y todas tengan un bendecido día. Gracias por su participación.